Y a él siempre le ha gustado pintar mucho, pero con Laura había como más estructura. Y bueno, desde entonces, incluso en la casa se pone a pintar por su cuenta y le encanta, ¿verdad, Eric? Pero sí, la pintura yo creo que es una forma de expresarse de él, así como lo es también en el teatro. Mira, ¿pintura o teatro? Pintura. Que a través de l'art expressen les seves frustracions o les seves alegries o les seves preocupacions o les seves mancances. No me enseñaron, me saqué algunos trucos yo mismo. Empecé por los lápices, a usar los lápices o hacer figuras, usar algunas monedas, algunas cosas, algunas piezas. Cada un té el seu estil propi, que aquí no és l'educador que li agafa la mà i li fa, no, aquí cadascú té el seu estil propi i lliure, totalment lliure. Deixem que ells flueixin i que treguin tot el que porten dintre, tota la seva expressivitat, tot. A veure, és molt important no ser un gueto, entre cometes, no quedar-nos aquí tancats i que només vinguin les famílies a veure'ns i tal. No, això s'ha acabat, això fa anys que vam dir, això s'ha acabat, ens hem de conèixer, la gent ha de disfrutar del nostre art, la gent ha de gaudir, ha de veure que som capaços de fer coses molt maques, molt guapes. Y una forma, él está en esta situación donde no está en la parte laboral, ¿no? Hay ciertas limitaciones que es más complicado, pero en esta forma es como un reconocimiento, una valorización. Lo que iba, no sabía pero ella me dijo, pinta un dulce que te gustará. Yo solo conseguí unos meses de Navidad. Cuando se acabó lo de dibujo, dije, ahora sigo por mi cuenta. Seguí. Me gustó. Me gustó, me lo hice, mira, me enchufé. ¿Tú quieres seguir dibujando mucho? Sí. Es que se puede pasar horas dibujando.